Antes de que existiera el mundo tal como lo conocemos. Antes del sol, del maíz y de los hombres. Los dioses ya habían intentado crear la vida. Y habían fallado. Una y otra vez, el mundo nació. Y fue destruido. Para los aztecas, la existencia no era eterna. Era un equilibrio frágil. Sostenido por sacrificios, ciclos y dioses hambrientos de energía. Esta es la historia de la mitología azteca. Un relato antiguo sobre la creación, el tiempo, la muerte. Y el destino del universo. Si disfrutas este tipo de documentales tranquilos y profundos, te invito a suscribirte a Aula del Tiempo. Y acompañarnos en este viaje por las civilizaciones antiguas. Ponte cómodo. Respira lento. Y deja que la historia comience. Capítulo 1. El origen del universo según los aztecas, el vacío, la dualidad y el primer intento de creación. Antes del tiempo. Antes del sol. Antes incluso de la oscuridad. Para los antiguos mexicas, el universo no comenzó con un acto único de creación, sino con un estado de quietud absoluta. No había cielo. No había tierra. No había día ni noche. Solo existía el vacío. Un vacío profundo, silencioso y eterno. Donde nada se movía. Y, sin embargo, todo era posible. En ese vacío no reinaba el caos violento, sino una calma inmensa. Una espera infinita. Porque para los aztecas, el universo no nace del orden, sino de la tensión entre opuestos. En el origen de todo no se encontraba un solo Dios, sino una dualidad. Una fuerza dividida en dos principios complementarios. Inseparables. Eternos. Esa fuerza era Ometeotl. Ometeotl no era un dios como los demás. No tenía templos dedicados a él. No recibía sacrificios. No caminaba entre los hombres. Ometeotl era el principio mismo de la existencia. La unión de lo masculino y lo femenino. De la creación y la destrucción. De la vida y la muerte. En su forma dual. Era Ometecutli, señor de la creación. Y Omecihuatl, señora de la generación. Dos rostros. Una sola esencia. Desde esta dualidad primordial, el universo comenzó a pensarse a sí mismo. No fue una explosión. No fue una palabra divina. Fue una intención. Una necesidad de equilibrio. De Ometeotl surgieron los primeros dioses conscientes. 4 fuerzas fundamentales. Cada una asociada a una dirección del cosmos. El norte, el sur, el este y el oeste. Cada dirección con su color. Su energía. Su destino. Entre estas fuerzas emergió uno de los dioses más complejos y temidos de la mitología azteca. Tezcatlipoca. El espejo humeante. Dios de la noche. Del destino. Del conflicto. Y de la transformación. Tezcatlipoca no representaba el mal. Representaba la incertidumbre. El cambio repentino. La prueba inesperada. El giro del destino que ningún humano puede evitar. Era el Dios que observaba en silencio. Y actuaba cuando el equilibrio se rompía. Junto a él surgió Quetzalcóatl. La serpiente emplumada. Dios del conocimiento. Del viento. Del aliento vital. Mientras Tezcatlipoca empujaba al mundo hacia el conflicto, Quetzalcóatl buscaba ordenarlo. No como imposición, sino como comprensión. Desde el inicio, estas dos fuerzas estuvieron unidas y enfrentadas. No como enemigos absolutos, sino como polos necesarios. Sin uno, el otro no podía existir. Los dioses observaron el vacío y comprendieron que el universo necesitaba algo más. Necesitaba movimiento. Necesitaba luz. Necesitaba tiempo. Y así nació la idea del mundo. Pero para los aztecas, el mundo no fue creado una sola vez. Fue creado y destruido una y otra vez.
El primer intento de creación dio origen al primer sol. Un mundo primitivo. Habitado por gigantes. Seres enormes. Fuertes. Pero carentes de equilibrio. Vivían sin medida. Sin respeto por los dioses. Y el mundo colapsó. Tezcatlipoca derribó el sol. La oscuridad regresó. Los dioses comprendieron algo esencial. La creación sin sacrificio no puede sostenerse. El universo exigía un precio. Y ese precio no era simbólico. Era real. Así comenzó el ciclo eterno. De creación y destrucción. Un universo que nace. Se desgasta. Y muere. Solo para volver a nacer. Para los aztecas. Vivir no significaba existir en un mundo estable. Significaba habitar un mundo provisional. Un mundo sostenido por rituales. Por sangre. Por memoria. Nada era eterno. Ni siquiera los dioses. Ellos también podían caer. Equivocarse. Desaparecer. Este entendimiento marcó profundamente la visión azteca del tiempo. El tiempo no avanzaba en línea recta. No progresaba hacia un final. Giraba. Como el sol. Como las estaciones. Como la vida misma. Desde el primer instante. Los aztecas supieron algo que otras culturas tardaron siglos en aceptar. La existencia es frágil. Y precisamente por eso. Es sagrada. El mundo en el que vivimos. No es el primero. No es perfecto. Y no será el último. Cada amanecer. Cada cosecha. Cada respiración. Era una victoria momentánea. Contra el colapso. Los dioses no crearon el mundo. Para proteger a los hombres. Lo crearon. Para sostener el equilibrio del cosmos. Y los hombres. Formaban parte de ese equilibrio. Así, desde el origen mismo. La mitología azteca nos habla. No de esperanza eterna. Sino de responsabilidad. De un universo que se mantiene en pie. Solo mientras se le alimenta. Este fue el comienzo. No de la humanidad. Sino del conflicto cósmico. Entre creación y destrucción. Porque para los aztecas. El mundo no descansa. El mundo lucha por seguir existiendo. Capítulo 2. Los 5 soles, los mundos que existieron antes del nuestro y la fragilidad de la creación. El mundo en el que vivimos. No fue el primero. Para los aztecas. La existencia actual es solo un capítulo más. En una historia mucho más antigua. Antes de este cielo. Antes de este sol. Antes de estos hombres. Hubo otros mundos. Mundos completos. Habitados. Reales. Y todos ellos desaparecieron. Los dioses no crearon la realidad una sola vez. La crearon. La observaron. Y la vieron fallar. Porque el universo, al igual que los hombres, aprende a través del error. Cada intento de creación fue llamado un sol. No un sol físico solamente, sino una era entera del cosmos. Un tiempo. Una humanidad. Un equilibrio específico. El primer sol fue el del origen imperfecto. Gobernado por Tezcatlipoca. El espejo humeante. En ese mundo. Los hombres eran gigantes. Fuertes. Resistentes. Pero carentes de medida. Vivían sin temor a los dioses. Consumían sin respeto. Caminaban como si el mundo les perteneciera. Tezcatlipoca observó ese mundo. Y comprendió que había fallado. No porque los hombres fueran malos. Sino porque no entendían el equilibrio. Y entonces. Con un solo gesto. Derribó el sol del cielo. El mundo cayó en oscuridad. Jaguar tras jaguar emergió de la noche. Y devoró a los gigantes. La primera humanidad desapareció. Sin dejar rastro. Solo silencio. Pero los dioses no se detuvieron.
Porque mientras exista el vacío, siempre habrá un nuevo intento. Así nació el segundo sol. Esta vez gobernado por Quetzalcóatl. Un mundo más ordenado. Más equilibrado. Más cercano a lo que los dioses buscaban. Los hombres ya no eran gigantes. Pero aún no comprendían su fragilidad. En ese mundo, el aire dominaba la existencia. Los vientos recorrían la tierra. Como fuerzas vivas. Y cuando el equilibrio volvió a romperse, los cielos se abrieron. Huracanes devastadores. Arrasaron con todo. Los hombres fueron transformados en monos. Condenados a habitar los árboles. Lejos de la conciencia humana. El mundo quedó vacío una vez más. El tercer sol surgió bajo el dominio de Tlaloc. Dios de la lluvia. Al principio fue un mundo fértil. Abundante. Generoso. La tierra daba frutos. El agua caía con suavidad. Pero la gratitud no duró. Cuando los hombres dejaron de honrar el equilibrio, la lluvia se convirtió en castigo. No cayó agua del cielo. Cayó fuego. Lluvia ardiente. Ceniza. Destrucción total. Los hombres fueron consumidos. O transformados en aves. Obligados a huir del suelo que ya no existía. El mundo volvió a morir. El cuarto sol fue gobernado por Chalchiuhtlicue, diosa de las aguas. Este fue un mundo dominado por océanos. Ríos eternos. Mares profundos. Lluvias interminables. Pero incluso la abundancia puede destruir. Las aguas no se detuvieron. El cielo colapsó. La tierra se hundió. Todo fue inundado. Los hombres se transformaron en peces. El mundo quedó sumergido. Nada quedó en la superficie. 4 veces. El universo fue creado. 4 veces. Fracasó. Los dioses se reunieron una vez más. Comprendieron que el problema no estaba solo en los hombres. Estaba en el propio acto de crear. Para que el mundo perdurara, ya no bastaba con intentarlo. Era necesario sacrificarse. No simbólicamente. No metafóricamente. De verdad. Así nació el quinto sol. El mundo actual. El nuestro. Pero este sol no surgió por voluntad divina, sino por un acto de entrega absoluta. Un Dios menor. Humilde. Cubierto de llagas. Se arrojó al fuego. Ese Dios fue Nanahuatzin. Y al hacerlo, se convirtió en el sol que ilumina nuestro cielo. Pero incluso ese sacrificio no fue suficiente. El sol permanecía inmóvil. No avanzaba. No cruzaba el cielo. Los dioses comprendieron entonces la verdad final. El universo no se sostiene solo. Necesita movimiento. Y el movimiento exige energía. Esa energía debía provenir de los dioses. Y de los hombres. Desde ese momento, la humanidad quedó unida al destino del cosmos. No como espectadora, sino como sostén. Cada amanecer, cada latido del sol, dependía de la continuidad del sacrificio. Así, el mundo actual nació. Con una certeza inquietante. Este sol también caerá. No hoy. No mañana. Pero algún día. El universo azteca no promete eternidad. Promete repetición. Y mientras el sol siga su camino por el cielo, la humanidad deberá recordar que vive en un mundo prestado. Capítulo 3. El sacrificio, la sangre como lenguaje del universo y el pacto entre dioses y humanos. Para los aztecas, el sacrificio no era violencia. Era comunicación. Un lenguaje antiguo. Anterior a las palabras. Anterior incluso a los hombres. Porque el universo no hablaba en sonidos. Hablaba en energía. Y la energía más poderosa que existía era la vida misma. Cuando los dioses crearon el quinto sol, comprendieron algo esencial. El cosmos no se sostiene solo con intención.
Necesita alimentarse. El sol. Ese corazón ardiente que cruza el cielo cada día. No se movía por voluntad propia. Se movía porque algo lo impulsaba. Ese algo era el sacrificio. Pero antes de exigirlo a los hombres, los dioses fueron los primeros en ofrecerse. Ellos mismos derramaron su esencia, para que el sol comenzara su camino. Desde ese instante, la sangre se convirtió en el vínculo entre lo humano y lo divino. No era castigo. No era crueldad. Era reciprocidad. Los aztecas creían que todo en el universo tenía un precio. El maíz que brotaba de la tierra. La lluvia que caía del cielo. El amanecer que regresaba cada mañana. Nada era gratuito. La vida existía. Porque alguien, en algún punto, había entregado algo a cambio. El sacrificio humano no era un acto aislado. Era la continuación de un pacto cósmico. Un acuerdo silencioso. Los dioses sostienen el mundo. Los hombres sostienen a los dioses. Sin ese equilibrio, el sol se detendría. El tiempo colapsaría. El mundo volvería al caos. Por eso, el sacrificio era visto como un honor. No todos podían ofrecer su vida. Solo aquellos elegidos por el destino. El cuerpo humano era considerado un recipiente sagrado. La sangre, la portadora del calor vital. Y el corazón, el punto donde residía el tonali. La energía que conectaba al individuo con el sol. Cuando el corazón era ofrecido, no se perdía. Ascendía. Se transformaba en fuerza cósmica. El sacrificio no ocurría en secreto. No se ocultaba. Era público, ceremonial, solemne. Porque el universo debía verlo. Cada gesto. Cada canto. Cada paso del ritual. Tenía un significado preciso. Nada era improvisado. Los sacerdotes no eran verdugos. Eran mediadores. Intérpretes del lenguaje divino. Antes del sacrificio, el elegido era purificado. Alimentado. Honrado. Tratado como una encarnación del Dios. Durante días. O incluso meses. Vivía como aquello que iba a convertirse. Porque en el momento final, no moría como hombre. Moría como símbolo. El sacrificio era también una enseñanza. Un recordatorio constante. De que la vida no pertenece al individuo. Pertenece al cosmos. En la visión azteca, el mayor error del ser humano era creer que vivía para sí mismo. Se vivía para sostener el equilibrio. Incluso la guerra tenía un propósito sagrado. Las llamadas guerras floridas no buscaban destruir al enemigo. Buscaban capturar vida. Porque la vida era necesaria. Urgente. Imprescindible. El universo azteca no era cruel. Era exigente. Y sin embargo, había algo profundamente humano. En esta visión, aceptar que todo es temporal. Que nada es eterno. Que incluso los dioses pueden morir. El sacrificio enseñaba humildad. Recordaba que el mundo no gira alrededor del hombre. El hombre gira dentro del mundo. Cada amanecer era una victoria. No una garantía. Cada día que el sol salía, significaba que el equilibrio aún se mantenía. Pero todos sabían la verdad final. El sacrificio solo retrasaba lo inevitable. Porque algún día, el sol caería. Y cuando eso ocurriera, ni la sangre, ni los rituales, ni los dioses, podrían evitar el fin. Capítulo 4. Tezcatlipoca, el espejo humeante, el destino invisible y el Dios que observa en silencio. En el centro del universo azteca. No había un Dios bondadoso. Había un Dios que observaba. Tezcatlipoca no creaba el mundo con las manos. No lo sostenía con fuerza. Lo miraba. Y en esa mirada se decidía el destino de los hombres. Su nombre significa
Espejo humeante. Un espejo que no refleja el rostro, sino la verdad oculta. Para los aztecas, mirar a Tezcatlipoca era enfrentarse a aquello que no se desea ver. Era el dios de la noche, del destino, de la guerra, del cambio inesperado. Pero, sobre todo, era el dios de lo inevitable. Mientras otros dioses representaban fuerzas visibles. La lluvia, el sol, el maíz. Tezcatlipoca gobernaba lo invisible. La suerte. El azar. La caída repentina. El giro del destino. Nada escapaba a su atención. Se decía que caminaba por el mundo, disfrazado de hombre común, observando ciudades, escuchando palabras, midiendo corazones. No intervenía de inmediato. Esperaba. Porque Tezcatlipoca no castigaba el error. Castigaba la soberbia. Cuando un gobernante olvidaba su lugar. Cuando un guerrero creía ser invencible. Cuando un hombre pensaba que el mundo le pertenecía. El espejo comenzaba a humear. Y entonces, todo podía cambiar. Tezcatlipoca fue uno de los creadores del mundo. Junto a Quetzalcóatl. Formó la tierra a partir del cuerpo del monstruo primordial. Pero también fue su antagonista eterno. Ambos dioses representaban fuerzas opuestas. Quetzalcóatl. La sabiduría. La creación consciente. El orden moral. Tezcatlipoca. El conflicto. La prueba. La verdad cruda del cambio. No eran enemigos por odio. Eran opuestos por naturaleza. El universo, según los aztecas, solo existe porque estas dos fuerzas se enfrentan constantemente. Cuando Tezcatlipoca perdió su pierna en la creación del mundo, no perdió poder. Ganó autoridad. Su cuerpo incompleto recordaba que incluso los dioses pagan un precio. Por eso, los aztecas temían a Tezcatlipoca más de lo que lo amaban. Pero también lo respetaban profundamente. Porque él enseñaba una verdad incómoda. Nada dura para siempre. Los reyes aztecas no gobernaban por derecho divino eterno. Gobernaban mientras Tezcatlipoca lo permitiera. Y una vez al año, esa verdad se volvía visible. Un hombre era elegido para encarnar al Dios. No por su humildad, sino por su perfección. Durante un año entero, vivía como Tezcatlipoca en la tierra. Vestía con lujo. Era honrado. Adorado. Caminaba por la ciudad. Mientras todos bajaban la mirada. Pero todos sabían que su destino estaba sellado. Al final del ciclo, el hombre ascendía al templo. Rompía sus flautas. Una por una. Y entonces, ofrecía su vida. Ese ritual no era cruel. Era enseñanza pura. Porque mostraba, de forma silenciosa y absoluta, que incluso el poder máximo termina en el sacrificio. Tezcatlipoca enseñaba a aceptar la caída. Antes de que ocurriera. Era el Dios que susurraba al oído. Recuerda quién eres. Recuerda que no eres eterno. En la visión azteca, el miedo a Tezcatlipoca no era debilidad. Era sabiduría. Aceptar la impermanencia permitía vivir en equilibrio. Porque quién sabe que todo termina. Vive con más conciencia. Tezcatlipoca no prometía salvación. Prometía claridad. Y en un mundo destinado a desaparecer, la claridad era el mayor regalo. Capítulo 5. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios que creó sin destruir y el camino del conocimiento. Si Tezcatlipoca representaba la caída inevitable, Quetzalcóatl representaba la posibilidad. No la garantía. No la eternidad. Solo la posibilidad. De un mundo distinto. Su nombre significa serpiente emplumada. Una unión imposible. La serpiente
que se arrastra sobre la tierra. Las plumas, que pertenecen al cielo. Quetzalcóatl era el puente entre lo humano y lo divino, entre la materia y el espíritu, entre el caos y el orden. A diferencia de otros dioses, no exigía destrucción constante. Exigía comprensión. Para los aztecas, Quetzalcóatl no era un dios lejano. Era un guía. Un maestro silencioso. Que enseñaba a través del ejemplo. No del castigo. Fue él quien descendió al inframundo. Para recuperar los huesos. De las humanidades anteriores. Los huesos de los mundos destruidos. Fragmentos de vidas pasadas. Restos de errores antiguos. Quetzalcóatl no los tomó con violencia. Los cargó con cuidado. Y al regresar a la superficie, mezcló esos huesos con su propia sangre. Así nacieron los hombres actuales. No creados desde la nada, sino a partir de lo que ya había existido. Esta idea era fundamental. La humanidad no surge perfecta. Surge heredando errores. Por eso, para los aztecas, vivir era aprender. Quetzalcóatl enseñó el maíz, el calendario, la escritura, las artes, no como regalos eternos, sino como herramientas. Porque el conocimiento no salva por sí solo. Solo orienta. A diferencia de otros dioses, Quetzalcóatl rechazaba el sacrificio humano. No porque ignorara la necesidad del equilibrio, sino porque creía que la sangre no debía ser el único lenguaje. Prefería la ofrenda simbólica, el ayuno, la penitencia, la disciplina interior. En esta visión, la mayor ofrenda era el autocontrol. Pero el mundo azteca no era un mundo ideal. Quetzalcóatl también cayó. No por maldad, sino por engaño. Tezcatlipoca, el espejo humeante, le mostró su reflejo distorsionado. Le hizo creer que había fallado. Y Quetzalcóatl, al verse imperfecto, huyó. Se alejó hacia el horizonte. Prometió regresar algún día. Esa partida dejó una marca profunda. Porque los aztecas entendieron algo doloroso. El conocimiento puede retirarse. La sabiduría puede perderse. El equilibrio puede romperse. Quetzalcóatl no desapareció. Se convirtió en ausencia. Y la ausencia enseña. Tanto como la presencia. Su figura recordaba que el camino correcto no siempre es el más poderoso. Que crear es más difícil que destruir. Que enseñar es más lento que imponer. Y que incluso los dioses pueden equivocarse. En la visión azteca, Quetzalcóatl representaba la parte más humana del cosmos. No perfecta, pero consciente. Por eso, aunque no fuera el dios dominante, era el más respetado. Porque ofrecía algo raro en el universo azteca. Esperanza sin promesas falsas. Capítulo 6. Huitzilopochtli, el sol guerrero, la guerra sagrada y el movimiento que sostiene el mundo. Mientras algunos dioses enseñaban y otros observaban, Huitzilopochtli avanzaba. No reflexionaba. No dudaba. No esperaba. Era el dios del movimiento. Del impulso que empuja al sol a cruzar el cielo cada día. Su nombre significa colibrí del sur. Un ave pequeña, pero incansable. Siempre en movimiento. Siempre vibrando. Para los aztecas, el colibrí era símbolo de los guerreros caídos. Porque el guerrero que muere en combate no desaparece. Se transforma. Huitzilopochtli nació de la guerra. Y nació luchando. Su madre, Coatlicue, la de la falda de serpientes, quedó embarazada de forma misteriosa. Sus otros hijos, los Sensonhuitznahua, y su hija Coyolxauhqui, la diosa de la luna, interpretaron ese embarazo como una deshonra.
Decidieron matarla. Pero antes de que el ataque ocurriera, Huitzilopochtli nació. Adulto. Armado. Con el fuego del sol en el cuerpo. En ese instante, derrotó a sus hermanos. Coyolxauhqui fue desmembrada. Su cuerpo rodó por la montaña. Ese mito no es violencia gratuita. Es una explicación cósmica. El sol vence cada día. A la luna y a las estrellas. Y esa victoria no es definitiva. Debe repetirse. Cada amanecer es una batalla ganada. Cada atardecer. Una advertencia. Para los aztecas. Si el sol dejaba de luchar, el mundo terminaría. Por eso, Huitzilopochtli exigía energía. No por crueldad. Por necesidad. La guerra, en esta visión, no era expansión territorial. Era sostén cósmico. Los guerreros no luchaban solo por gloria. Luchaban por el movimiento del universo. Morir en combate. No era tragedia. Era transformación. El alma del guerrero. Acompañaba al sol durante 4 años. Luego, regresaba a la tierra. Como colibrí. Así. Cada batalla alimentaba el ciclo eterno. Huitzilopochtli también fue el guía del pueblo mexica. Les indicó dónde fundar su ciudad. La señal fue clara. Un águila. Devorando una serpiente. Sobre un nopal. Ese lugar se convirtió en Tenochtitlán. El corazón del mundo mexica. La ciudad fue construida. Como reflejo del cosmos. Templos alineados con el sol. Rituales marcando el tiempo. En el centro. El templo mayor. Allí. Huitzilopochtli recibía ofrendas. No como capricho. Sino como combustible. Porque el sol no descansa. Para los aztecas. La paz absoluta era peligrosa. El estancamiento significaba muerte. El universo debía moverse. La sangre debía circular. El tiempo debía avanzar. Huitzilopochtli enseñaba que incluso el orden requiere conflicto. No todo conflicto es destrucción. Algunos conflictos sostienen la vida. Esta visión puede parecer dura. Pero era coherente. En un mundo que había sido destruido 4 veces. La inmovilidad era el mayor enemigo. Huitzilopochtli no prometía descanso. Prometía continuidad. Mientras el sol siga su camino. La lucha continúa. Y cuando el sol caiga. Todo habrá terminado. Capítulo 7. Mictlán, el inframundo azteca, el viaje del alma y el silencio que no castiga. Cuando el sol se oculta. Y la guerra termina. No queda el fuego. Queda el silencio. Para los aztecas. La muerte no era un juicio. Era un camino. La mayoría de las almas. No ascendían al cielo. Ni se transformaban en estrellas. Descendían. Descendían a Mictlán. Mictlán no era un infierno. No era un lugar de castigo. No era un reino del dolor. Era el lugar del reposo final. Un territorio profundo. Oscuro. Tranquilo. Donde el tiempo dejaba de empujar. Gobernado por Mictlantecutli. Señor de la muerte. Y Mictecacihuatl. Señora del descanso eterno. Ambos no eran crueles. Eran inevitables. Porque la muerte, en la visión azteca, no es enemiga. Es destino compartido. No todos llegaban al Mictlán de inmediato. El alma debía viajar. Un viaje largo. Difícil. Silencioso. Durante 4 años. El alma atravesaba 9 niveles. No para sufrir. Sino para desprenderse. Primero. El alma cruzaba un río. Para ello. Necesitaba la ayuda de un perro. Por eso. Los aztecas enterraban a los muertos. Con un Xoloitzcuintle. O una figura que lo representara. El perro reconocía al alma.
y la ayudaba a cruzar. Luego venían las montañas que chocaban entre sí. Los vientos de obsidiana. Los senderos invisibles. Cada obstáculo. No buscaba castigar. Buscaba vaciar. En Mictlán. No importaban las hazañas. No importaban los títulos. No importaba la riqueza. Todo debía quedar atrás. El alma llegaba ligera. Sin nombre. Sin historia. Sin carga. Solo entonces. El descanso era posible. Mictlán no ofrecía recompensa. Ofrecía quietud. En una cultura obsesionada con el movimiento del sol. La guerra. El sacrificio. Y el equilibrio cósmico. La muerte era el único lugar. Donde nada debía sostenerse. Allí. El alma ya no alimentaba al universo. Simplemente descansaba. Por eso. Los rituales funerarios eran importantes. No para evitar la muerte. Sino para acompañar. La muerte no debía ser temida. Debía ser preparada. El silencio de Mictlán. No era vacío. Era cierre. En ese reino. No había preguntas. No había lucha. No había destino que cumplir. Solo permanencia. Para los aztecas. Vivir intensamente. Hacía posible morir en calma. Porque quien entiende el ciclo. No se aferra al final. Capítulo 8. Los dioses de la vida cotidiana, el maíz, la lluvia, el tiempo y los pequeños rituales que sostienen el mundo. Lejos de las grandes batallas del sol. Lejos de los sacrificios monumentales. Y del silencio profundo del inframundo. La vida continuaba. Para los aztecas. El universo no se sostenía solo. Con grandes gestos. Se sostenía con repetición. Con lo cotidiano. Con lo pequeño. Con lo que ocurre cada día. Sin llamar la atención. Porque no todos los días. Se decide el destino del mundo. Pero todos los días. El mundo debe seguir existiendo. El maíz crecía. La lluvia caía. El tiempo avanzaba. Y detrás de cada uno de esos actos simples. Había dioses. El maíz no era solo alimento. Era vida concentrada. Los aztecas creían que los hombres estaban hechos de maíz. No simbólicamente. Literalmente. Sin maíz. No había cuerpo. Sin cuerpo. No había sangre. Sin sangre. El sol no avanzaba. Por eso. El maíz era sagrado. El dios Enteotl. Encarnaba ese ciclo silencioso. No exigía guerra. No exigía grandes templos. Exigía cuidado. Sembrar correctamente. Esperar el tiempo adecuado. Respetar los ciclos. La agricultura era un ritual constante. Cada siembra. Era una plegaria. Cada cosecha. Una respuesta. Pero el maíz no crece solo. Necesita agua. Y el agua no siempre llega. Tlaloc. Dios de la lluvia. Era tan amado como temido. Traía vida. Y destrucción. La lluvia suave. Hacía florecer la tierra. La lluvia excesiva. Arrastraba pueblos enteros. Por eso. Los aztecas no veían a Tlaloc como bueno o malo. Lo veían como necesario. Los rituales dedicados a Tlaloc eran antiguos. A veces dolorosos. Pero tenían un propósito claro. Recordar que la naturaleza no obedece al hombre. El tiempo también era divino. No como una línea recta, sino como un círculo. El calendario azteca no medía solo días. Medía energía. Cada día tenía un carácter. Cada ciclo, un destino posible. Vivir correctamente. Significaba vivir en armonía. Con el tiempo que te tocaba. No luchar contra él. Los aztecas no preguntaban. ¿Qué quiero hacer?
Preguntaban. ¿Qué es correcto hacer ahora? Incluso los nacimientos. Los matrimonios. Las decisiones importantes. Eran guiados por el calendario. La vida cotidiana. Era una danza constante. Entre lo humano y lo divino. Nada era completamente secular. Encender el fuego. Preparar la comida. Dormir. Despertar. Todo tenía un eco cósmico. Por eso, los pequeños rituales eran tan importantes. Una ofrenda sencilla. Un gesto repetido. Una palabra dicha en silencio. No para pedir milagros. Para mantener equilibrio. En esta visión, el universo no colapsa de golpe. Se desgasta lentamente. Si se lo descuida. Cada acto cotidiano. Era una forma de resistencia. Contra el caos. Mientras el sol luchaba en el cielo. Mientras los dioses debatían el destino. Los hombres sembraban. Y al sembrar. Sostenían el mundo. Los aztecas entendían algo profundo. No todos sostienen el universo con sangre. Algunos lo sostienen. Con constancia. Con paciencia. Con respeto por los ciclos. Por eso. La vida cotidiana. No era insignificante. Era fundamental. Cada día vivido en equilibrio. Era una pequeña victoria. Una forma silenciosa. De decirle al cosmos. Aún estamos aquí. Capítulo 9. El rey que no quería morir, el deseo de eternidad, la amistad y el límite final del ser humano. Hubo un tiempo. En que un hombre miró a los dioses. Y no aceptó su destino. No con ira. No con soberbia. Sino con miedo. Porque comprender la muerte. No la vuelve más fácil. Para los aztecas. Esa historia era un espejo. Un reflejo de la pregunta. Que todo ser humano se hace. En silencio. ¿Por qué debo morir? La leyenda habla de un gran rey. Poderoso. Respetado. Temido. Un hombre que lo tenía todo. Gobernaba una ciudad próspera. Tenía ejércitos. Tenía templos. Tenía honores. Pero no tenía paz. Porque había comprendido algo. Que pocos se atreven a enfrentar. Nada de eso lo acompañaría. Más allá del final. En su juventud. Había luchado sin miedo. Porque la muerte parecía lejana. Pero con el tiempo. La muerte dejó de ser una idea. Se volvió presencia. Primero en los demás. Luego en sí mismo. La muerte de su amigo. Fue el quiebre. No era un enemigo. No era un anciano. Era alguien igual a él. Y al verlo caer. El rey comprendió la verdad. Si él podía morir. Todos podían. Desde ese momento. El mundo perdió estabilidad. Los templos se alzaban. Pero parecían frágiles. Las murallas eran altas. Pero no eternas. El rey comenzó a preguntarse. Si todo lo que había construido. Desaparecería con él. Y esa idea era insoportable. Decidió entonces buscar. Aquello que ningún hombre debía buscar. La inmortalidad. No una vida honorable. No una muerte gloriosa. Sino la negación del final. Abandonó su ciudad. Dejó atrás su trono. Cruzó montañas. Desiertos. Ríos desconocidos. No como conquistador. Como suplicante. En su viaje. Aprendió algo importante. Los dioses no responden rápido. El tiempo se alargaba. El cansancio se acumulaba. Cada paso. Lo alejaba del hombre que había sido. Encontró criaturas antiguas. Guardianes del umbral. Todos le dijeron lo mismo. Regresa. Acepta. Nadie escapa. Pero el rey no escuchó. Finalmente. Llegó a un lugar fuera del tiempo. Un sitio donde el mundo parecía detenido.
Allí vivía un hombre que había sobrevivido al fin del mundo. El único que conocía. El secreto de la vida eterna. El rey se arrodilló. No como soberano. Como ser humano. Pidió el secreto. Rogó. El sobreviviente lo observó. Con compasión. Y le dijo una verdad. Más dura que cualquier castigo. La inmortalidad no es un regalo. Es una excepción. Le explicó. Que había sobrevivido. Porque el mundo necesitaba memoria. Pero que los hombres no están hechos para durar eternamente. Porque el cambio es parte del equilibrio. El rey insistió. Entonces, el sobreviviente le ofreció una prueba. Si lograba mantenerse despierto durante varios días sin dormir, demostraría que podía desafiar las leyes humanas. El rey aceptó. Y falló. Cayó dormido casi de inmediato. En ese sueño, el tiempo pasó. Cuando despertó, comprendió algo esencial. No había podido vencer. Ni siquiera al descanso. Aún así, el sobreviviente tuvo piedad. Le habló de una planta. Una última posibilidad. El rey la obtuvo. La sostuvo en sus manos. Y por un instante, creyó haber vencido al destino. Pero en el camino de regreso, descansó. Y mientras dormía, una serpiente tomó la planta. El rey despertó. Con las manos vacías. No gritó. No maldijo. Simplemente entendió. Comprendió que la vida eterna no era el premio correcto. Que el valor de la vida no está en su duración. Está en su conciencia. Regresó a su ciudad. No como el mismo hombre. Gobernó mejor. Escuchó más. Respetó los ciclos. Porque había aprendido. La lección final. La muerte no es enemiga. Es límite. Y el límite da sentido. Para los aztecas, esa historia no era tragedia. Era enseñanza. Aceptar la muerte no es rendirse. Es vivir plenamente. Porque solo quien sabe que el tiempo es finito valora cada amanecer. El rey no obtuvo la inmortalidad. Obtuvo comprensión. Y en el universo azteca, eso era suficiente. Capítulo 10. El tiempo cíclico, el destino y la conciencia de vivir en un mundo que ya ha terminado antes. Para los aztecas, el tiempo no avanzaba. Regresaba. No caminaba hacia el futuro. Giraba sobre sí mismo. El pasado no estaba atrás. Estaba debajo. Sosteniendo el presente. Y el futuro. No era promesa. Era repetición. Esta idea lo atravesaba todo. La religión. La política. La guerra. La vida cotidiana. El mundo no se dirigía hacia algo mejor. Se dirigía hacia lo mismo. Porque el universo azteca ya había terminado antes. 4 veces. Y volvería a hacerlo. Por eso, vivir no era progresar. Era mantener el equilibrio el mayor tiempo posible. El tiempo estaba vivo. Tenía carácter. Tenía intención. Cada día nacía con una energía distinta. Algunos días favorecían la siembra. Otros, el descanso. Otros, el sacrificio. Otros, el silencio. No elegir correctamente. No era pecado. Era desalineación. Los aztecas no preguntaban. ¿Qué quiero? Preguntaban. ¿Qué corresponde ahora? Porque el tiempo no era neutral. Era una fuerza que debía ser respetada. El calendario sagrado. No era una herramienta. Era un mapa del destino. Cada combinación de días y signos creaba un tono específico del universo. Nacer en un día determinado no marcaba el futuro con certeza, pero inclinaba el camino.
El destino no era rígido. Era probable. Y vivir correctamente significaba leer esas probabilidades y moverse con ellas. Por eso, el error más grave no era fallar. Era ignorar el ritmo del cosmos. La historia no se escribía una vez. Se repetía con variaciones. Un gobernante caía. Porque otro había caído antes. Una ciudad se hundía. Porque otra se había hundido antes. Los aztecas sabían que su civilización no era la primera. Ni sería la última. Eso no los volvía pesimistas. Los volvía lúcidos. Sabían que vivían en un mundo prestado. Cada templo levantado era una pausa al colapso. Cada ritual cumplido era un día más de estabilidad. El tiempo no era enemigo, pero tampoco aliado. Era una corriente. Y nadar contra ella agotaba. Aceptar su dirección permitía avanzar sin destruirse. Por eso, la vejez no era despreciada. El anciano era quien había observado más ciclos. Había visto repeticiones. Había aprendido que vuelve y que se va. En una cultura obsesionada con el sol joven y guerrero, el anciano recordaba que incluso el sol envejece. La conciencia del tiempo también afectaba la muerte. Morir joven no era injusticia. Morir viejo no era premio. Ambos eran parte del flujo. La verdadera tragedia era morir sin haber entendido el lugar propio en el ciclo. Por eso, la educación no buscaba ambición. Buscaba ubicación. ¿Quién eres? ¿En qué momento vives? ¿Qué necesita ahora el mundo? Esas eran las preguntas centrales. El tiempo azteca no perdonaba la arrogancia. Creer que algo duraría para siempre era la mayor ilusión. Incluso los dioses estaban sujetos al ciclo. Habían creado el mundo y lo habían destruido. Habían sacrificado y serían sacrificados. El quinto sol no era definitivo. Era solo el actual. Y los aztecas vivían con esa conciencia. Cada día. No con angustia. Con solemnidad. Sabían que el mundo terminaría. Pero no sabían cuándo. Y esa ignorancia hacía cada día valioso. Porque cada amanecer era una repetición exitosa. Un día más. En el equilibrio frágil. En ese contexto, la vida humana no era insignificante. Era necesaria. Cada gesto correcto sostenía el tejido del tiempo. Cada error acumulado lo desgastaba. El tiempo no castigaba de inmediato. Esperaba. Y cuando corregía, lo hacía con fuerza. Por eso, los aztecas no buscaban cambiar el mundo. Buscaban acompañarlo. Vivir no era dominar. Era participar. Aceptar que el final vendrá. No quitaba sentido a la existencia. Se lo daba. Porque solo lo que termina importa. Capítulo 12. El fin que ya había ocurrido, la caída, el silencio y lo que permanece. El final no llegó de golpe. No descendió como un castigo repentino. Ni como una profecía cumplida en un solo instante. Llegó lentamente. Como llegan todas las cosas inevitables. Para los aztecas, el mundo no se derrumba de pronto. Se desgasta. El equilibrio no se rompe con un solo acto, sino con señales ignoradas. Con ciclos mal escuchados. Con silencios acumulados. Cuando los hombres de otro mundo llegaron por el mar, no parecían el fin del tiempo. Parecían una anomalía más. Dentro del flujo del universo. El universo azteca no negaba el colapso. Lo esperaba. Porque todo lo creado
ya había sido destruido antes. Los templos seguían en pie. Los rituales continuaban. El sol aún salía. Pero algo se había desalineado. No era miedo. Era extrañeza. Los presagios no hablaban de una guerra común, sino de una ruptura del orden. No era castigo divino. Era agotamiento del ciclo. La caída del mundo mexica. No fue incomprensible para ellos. Fue dolorosa. Pero no absurda. El quinto sol. Nunca prometió eternidad. Solo duración limitada. Cuando el equilibrio ya no pudo sostenerse. Cuando los rituales dejaron de resonar. El mundo hizo lo que siempre hace. Se transformó. Los dioses no murieron. Se retiraron. No por derrota, sino porque su tiempo había terminado. El silencio que siguió. No fue vacío. Fue cierre. Las ciudades se apagaron. Los templos quedaron quietos. Las palabras sagradas dejaron de pronunciarse. Pero el universo continuó. Porque el fin de un mundo no es el fin de todo. Es el fin de una forma. Para los aztecas, la desaparición de su civilización no negaba su visión. La confirmaba. Habían vivido sabiendo que todo termina. Habían construido templos. No para durar eternamente, sino para honrar el tiempo concedido. El silencio posterior no fue ausencia. Fue memoria. Porque los mundos no desaparecen por completo. Persisten en las ideas que dejaron. La visión del tiempo cíclico. La aceptación del límite. La comprensión de que vivir no es poseer. Es participar. Aceptar el final. No vuelve inútil la vida. La vuelve valiosa. Cada día vivido en equilibrio. Fue una victoria silenciosa. Cada amanecer. Una repetición lograda. Cada noche. Un recordatorio del descanso que vendrá. Cuando todo se apaga. No queda desesperación. Queda comprensión. Porque el universo no exige eternidad. Exige coherencia. Y mientras hubo coherencia, el mundo existió. Ese es el legado final. No la guerra. No el sacrificio. No los templos. Sino la aceptación serena. De que todo pasa. Y que precisamente por eso. Todo importa.